Venga, vamos con la ética, que es lo último, lo penúltimo que nos queda ya de saber sobre Tomás de Aquino, y tampoco nos va a resultar difícil porque en realidad a lo que tenemos que atender nuevamente es a los conceptos del propio Aristóteles, que son de los que se nutre la filosofía de Tomás de Aquino también en cuestión de ética. Entonces, la primera idea que tenemos que ir es a la idea de la felicidad entendida como fin. Ya sabemos desde Aristóteles que este tipo de ética es una ética teleológica, una ética de fines, que busca fines, y el fin último que busca todo ser humano, tal y como lo concebía Aristóteles, es la felicidad. Por eso para Tomás de Aquino también se trata de un eudemonismo, aunque veremos que es un eudemonismo diferente del de Aristóteles, puesto que él apunta a un eudemonismo sobrenatural, ya que la felicidad que alcanza el ser humano llega cuando el ser humano se une con Dios, cuando alcanza el conocimiento de Dios. Entonces decimos que el ser humano tiene una naturaleza orientada a fines y que el último al que está orientado, todas las acciones humanas están orientadas a él, es alcanzar esa felicidad, que es lo mismo que decir Dios, porque para Tomás de Aquino, la felicidad plena solo se puede alcanzar cuando conocemos a Dios, ya que felicidad implica salvación. Dios, ya sabemos, es la inteligencia creadora, la que ha creado el mundo, que ha dotado a su creación además de un fin en sí mismo, y ese fin en sí mismo es que pueda volver hacia él otra vez el ser humano, hacia su creador. Al gobierno divino que lo ordena todo hacia esa finalidad, Tomás de Aquino lo llama de una determinada manera, lo llama providencia, que es un término que, por otro lado, proviene de la filosofía estoica, desde luego. Así podemos leer: si, pues, como hemos dicho, la providencia es la razón del orden de las cosas al fin, es necesario que en la medida en que las cosas participan del ser, estén sujetas a la providencia divina. Bien, ¿y cómo funciona este mecanismo, este proceso de esta finalidad? El funcionamiento de esta finalidad está descrito en una doctrina que Tomás de Aquino presenta, es la doctrina del exitus reditus. ¿Qué quiere decir este exitus reditus? Pues bien, esto lo que quiere decir, exitus es salida, y el reditus hay que entenderlo, traducirlo como un ingreso. ¿A qué se refiere este exitus o salida? Se refiere a la salida del ser humano del seno de Dios, y esto no es otra cosa que un símbolo de la creación. Es en el momento de la creación como Dios, de alguna manera, produce o provoca o propicia la salida del ser humano de su seno, pero la naturaleza de este ser humano es volver a reencontrarse otra vez con Dios, y esto es el reditus, el ingreso, que a lo que alude es a un movimiento de vuelta hacia su creador. Esta acción es la acción propia de Dios que atrae hacia sí la criatura. El camino de vuelta, entonces, tal y como establecen las Sagradas Escrituras, ha de realizarse necesariamente siguiendo los pasos de Cristo. Bien, esto en cuanto a esa idea de la ética como felicidad. Tendríamos que añadir, cuando hablásemos de la ética de Tomás de Aquino, también la cuestión del problema del mal, porque este es otro de los problemas clásicos de este periodo también de la Edad Media. Estos autores cristianos conciben al ser humano como un ser caído, pero un ser caído que busca de alguna manera la felicidad también, busca salir de esa situación de caída. Y esa felicidad entonces se identifica con la salvación. Ser feliz es alcanzar esa salvación. Así que entonces el mal, ¿cómo lo tenemos que entender en Tomás de Aquino? Pues de una manera parecida a como la entendía Agustín de Hipona. Para Tomás de Aquino, el mal es privación, es decir, no es sustancial, no es una sustancia, no es algo, sino que es, por el contrario, ausencia de bien. No le corresponden ninguno de los atributos o de las categorías del ser al mal. De tenerlo, y en tanto que todo ser proviene de Dios, tendríamos que asumir que el mal habría sido creado por Dios, y esto es una contradicción. Ya sabemos que Dios es perfectamente moral. Entonces, ¿qué es el mal? En definitiva, ausencia de bien, falta de bien. Tomás lo que va a hacer es distinguir, igual que distinguían también
el propio San Agustín de Hipona, entre mal físico y mal moral. Y ya sabemos que el mal físico para ellos no existe, pero sí que existe el mal moral. El mal físico lo entendemos como, por ejemplo, el dolor que se produce en nuestro cuerpo. Y esto no es una cosa negativa, repetimos, ideas también que estaban en Agustín de Hipona, sino que es una consecuencia de que Dios haya decidido crear un tipo de naturaleza, como es la nuestra, la del ser humano, que sea sensitiva. Esto, insisto, considera que debe ser algo positivo, que el ser humano tenga esa capacidad de sentir, porque igual que puede sentir el dolor, también puede sentir el placer. Entonces, este mal físico existe de esta manera, no existe como una entidad, sino como lo que acabamos de describir. Y luego, por otro lado, está el mal moral, y este sí que existe, y este ya sabemos que es la consecuencia del libre albedrío del que goza el ser humano. ¿Qué pasa cuando el ser humano hace uso de ese libre albedrío? Que se equivoca al ejercer esa libertad connatural suya. Este libre albedrío, esta libertad que tiene el ser humano para hacer una cosa o la otra, escoger entre el bien y el mal, es precisamente el fundamento del pecado y la caída. Se hace necesario entonces también en su ética establecer la cuestión de la virtud, porque una ética que no hable de la virtud de Aristóteles pues será una ética incompleta. Entonces también Tomás de Aquino va a tratar la cuestión de las virtudes, y también para Tomás de Aquino la virtud es concebida como un hábito, es decir, una disposición permanente para actuar de determinada manera. Y también va a distinguir entre diferentes virtudes. Algunas de ellas, dice, las poseemos por naturaleza. Y de estas que poseemos por naturaleza, él distingue dos grupos, igual que hizo Aristóteles más o menos en su momento. Por un lado están las virtudes intelectuales, que se identifican con la práctica de las ciencias. Puede ser, por ejemplo, el saber, un ejemplo de virtud, y en este caso difiere de lo que planteaba Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona a este tipo de virtudes intelectuales las hacía depender de la voluntad. Sin embargo, aquí Tomás es más aristotélico y piensa que este tipo de virtudes intelectuales son las asociadas al conocimiento, al saber, a la ciencia. Y por otro lado están las virtudes morales. Estas, dice Tomás de Aquino, son numerosas, pero si tuviéramos que resumirlas, podríamos resumirlas a su vez en dos grupos, en otra doble clasificación. Por un lado están las virtudes cardinales y por otro lado están las virtudes teologales. Ahí las tenéis. Virtudes cardinales son las ya viejas, ya conocidas virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que si recordamos, pues es algo que viene ya desde la tradición platónica. Al lado de las virtudes cardinales están las virtudes teologales, que no vienen dadas por la naturaleza, este tipo de virtudes, a diferencia de las intelectuales, sino que se considera que son un don de Dios, es decir, las otorga la gracia divina, es un don gratuito de Dios. Y este tipo de virtudes morales de tipo teologal son principalmente tres: la fe, la esperanza y la caridad. Así podemos leer en la Suma Teológica: la virtud humana es un hábito que perfecciona al hombre para obrar bien. Ahora bien, en el hombre hay un doble principio de actos humanos, a saber, el entendimiento o razón y el apetito, pues estos son los dos motores que hay en el hombre, según se dice en el libro tercero de Ánima. Por consiguiente, es necesario que toda virtud humana perfeccione a uno de estos principios. Si perfecciona, pues, al entendimiento, especulativo o práctico, para el bien obrar del hombre, será una virtud intelectual. Y si se perfecciona la parte apetitiva, será una virtud moral. Resulta, por tanto, que toda virtud humana es intelectual o es moral.